Buenos días a todos. El día de hoy expondremos el análisis Pestel+EG en relación con la exportación de cacao a México. Nuestro grupo está conformado por Aura Lucía Ángel, Wilson Castelblanco, María Camila Corredor, Ángela González, Valentina Quintero, Mateo Bustos y quien les habla, María Fernanda Luengas. Principalmente cabe resaltar que el análisis Pestel reúne como técnica los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y medioambientales y legales del país en el cual se quiere incursionar, en este caso México. Adicionalmente están incluidos los elementos culturales y geográficos, por lo que procederemos en el transcurso de esta exposición a realizar un análisis detallado de cada uno de los aspectos y posteriormente una conclusión. Iniciamos con el análisis político. Antes de resaltar las ventajas y desventajas que puede llegar a tener la exportación de cacao a México en el ámbito político, es necesario tener en cuenta que el líder político que se encuentra en este momento en el poder es Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre del 2018 por el partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y que la duración de los mandatos es de 6 años. Por otro lado, no existe un vicepresidente de facto en México, por lo que en caso de que el presidente no sea capaz de asegurar sus funciones, el Congreso nombra un sustituto presidente interino, y hasta esta nominación el secretario de Interior es quien asume el poder ejecutivo provisoriamente. En cuanto a las ventajas, se encuentra que la SAGARPA y la Secretaría de Economía han introducido una política de libre arancel de importación de grano de cacao en la temporada de escasa producción nacional, lo que puede llegar a representar una oportunidad para exportar cacao a México, pues podría llegar a animar a los importadores teniendo en cuenta que no tendrían que incurrir en el costo arancelario. También está la política de abastecimiento, que hace referencia a conservar como prioridad el impulso de la producción nacional y que sugiere para el 2030 diversificar las importaciones para asegurar fuentes alternativas de proveeduría, lo que implicaría una oportunidad para que Colombia entre a ser parte de los países que exportan cacao a México. En cuanto a las desventajas, se tiene que durante su campaña electoral, López prometió subsidiar a los productores del campo y buscar que México produzca los alimentos que consume, es decir, buscar la autosuficiencia alimentaria. Esto mediante la propuesta de no importar alimentos, por lo que mientras que López esté en el poder se tendría que contemplar esta posibilidad. Analizando la economía mexicana, según el MINCIT, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, México cuenta con un PIB en 2020 de 1.040 miles de millones de dólares, posicionándose como la segunda economía más grande de Latinoamérica. Además, su PIB per cápita es de más de $8.000, superando en un 55% el poder adquisitivo de sus habitantes en comparación con Colombia, convirtiéndose así en un destino muy atractivo para nuestro cacao. Pero, según el MINCIT, en 2020 las importaciones realizadas por México a nivel mundial se redujeron en un 15.8%, lo cual es un indicador negativo para exportar algún producto hacia este país, aunque esta reducción se debe claramente a la pandemia. Por otro lado, según este mismo ministerio, las exportaciones agrícolas de Colombia hacia México aumentaron en un 96.7% a pesar de la pandemia, y según otros datos de ProColombia, México fue el destino preferido para la exportación de cacao en 2020, superando a Estados Unidos. Gracias a estos datos podemos ver cómo México es un destino potencialmente viable para las exportaciones de cacao en términos económicos. En cuanto al análisis social, cabe mencionar que Colombia es reconocido por ser uno de los países productores de cacao en el mundo, que actualmente cuenta con aproximadamente 176.000 hectáreas sembradas en más de 30 departamentos. Por otro lado, México es un país muy turístico y con la exportación de cacao se pueden realizar distintas actividades que benefician a la sociedad. Según la revista Forbes, en un artículo de agosto del 2018, en México 4 de cada 5 chocolates se producen con cacao extranjero. Adicionalmente, como menciona el gobierno de este país, el cacao tiene varios usos y la exportación de este beneficiaría al mismo. Entre estos se encuentran el producto en polvo, el uso del producto en polvo en diferentes platillos de restaurantes, incluyendo jaleas y mermeladas, las chocolaterapias que se pueden realizar en spas y el uso de las cenizas de este para el abono o los jabones. Adicionalmente, en este país últimamente está de moda tomar smoothies y comer bowls con cacao nibs, pero no es fácil de conseguirlos en las tiendas locales. En cuanto al análisis tecnológico, se van a hablar de desventajas mexicanas y ventajas colombianas. Esencialmente son estas tres. La desventaja más grande que tiene México es la falta de apoyo a los agricultores, sobre todo a los cacaoteros, que son aquellas personas que cultivan cacao en México. Se dejaron quedar atrás y no van a implementar en este momento nuevas tecnologías para aumentar sus cultivos de cacao. Y las dos ventajas colombianas, la primera es un nuevo sistema de información geográfica que se está siendo financiado por Fontagro, y esto genera que el cacao se produzca de mejor forma, que se cultive mejor y que se pueda aprovechar muchísimo más la tierra. Y la segunda y última ventaja es que se están desarrollando aplicaciones tecnológicas para exportar y explotar el potencial del cacao en Colombia,
y esto también asegura la trazabilidad y genera un gran análisis de datos y posiciona a Colombia como un país que se interesa en utilizar nuevas tecnologías para aumentar y mejorar cada vez más sus cultivos. Ahora les presentaremos el análisis ecológico y nos centraremos en las condiciones climáticas. De acuerdo con la página del Gobierno de México, el clima general en México es cálido y la mayor parte del país tiene un clima predominantemente soleado durante todo el año, lo cual representa una ventaja en temas de exportación para nuestros productos. De acuerdo con la Federación Nacional de Cacaoteros, el grado adecuado de humedad relativa para el cacao es del 80%, cuando este está en ambientes bajo una humedad mayor al 85%. Durante los periodos lluviosos y fríos se desarrolla la incidencia de enfermedades fúngicas como la monila y la mazorca negra. Teniendo en cuenta que la humedad relativa máxima, de acuerdo con el reporte del Observatorio de Tacubaya, es de aproximadamente el 89%, se deben tomar medidas en el transporte y en la manera en la cual se va a almacenar el cacao. De acuerdo con la GrainPro, una de las mejores maneras de proteger los granos de cacao en los contenedores de transporte es utilizando bolsas Transfer Liner, que son bolsas herméticas que ofrecen propiedades de hermeticidad al gas y protegen de manera óptima los granos de cacao del crecimiento de moho y de los daños causados por la humedad. Análisis legal. En primera instancia, se debe estar constituido como una empresa ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN como una empresa exportadora, y ya con estos dos trámites se puede registrar como un agente exportador ante la UCE, que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Además, se debe tener clara la clasificación arancelaria del producto y tener los vistos buenos del INVIMA y el ICA, debido a que la exportación y comercialización de cacao están reguladas por esas entidades. Finalmente, se debe tener en cuenta el pago de la cuota del fomento del cacao, la expedición del certificado de origen y la factura comercial que se utilizaron para realizar la exportación. Después de que la mercancía sale del país y llega a México, se deben cumplir con requisitos por parte de la empresa importadora. Entre estos requisitos, la empresa debe estar constituida legalmente ante la Secretaría de Economía, registrada y auditada por el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, y posteriormente la Aduana de México se encarga de revisar la validez de todos los documentos y registros que vienen con la mercancía, supervisar los protocolos de etiquetado y tratamiento arancelario, donde gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia se paga un 0% de IVA y un 0% del IEPS. Además, solo se paga el 0.8% de derechos de trámite aduanero. Después de que estos trámites y comprobaciones han finalizado, la mercancía está lista para entrar y ser distribuida en todo el país. En la cultura mexicana, el cacao es conocido como el oro moreno y tiene gran influencia en la gastronomía, considerado un ingrediente clave que hace ricas, diversas y majestuosas las múltiples recetas mexicanas, como el mole poblano, la conocida bebida dulce tanchuca, los tamales de cacao y una gran variedad de dulces. Además, México impulsa el uso de este fruto en las diferentes fiestas tradicionales y ceremonias como el Festival del Chocolate, la conocida celebración del Día de Muertos, bodas y celebraciones relacionadas con siembra y cosechas. Una desventaja de exportar nuestro cacao a nivel cultural es que los consumidores muestran una mayor disposición por la adquisición de cacao artesanal que saben que es cultivado en su propio país, ya que es visto como un fruto ancestral y de patrimonio cultural, donde Tabasco y Chiapas son considerados los estados con mayor producción de este fruto en el país. México está ubicado en el norte del continente americano. Es el tercer país más grande de Latinoamérica. Según el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México, su red ferroviaria es de casi 27.000 kilómetros y la red de carreteras está compuesta por 700.000 kilómetros, de los cuales solo el 25% están pavimentadas, lo cual representa un problema de movilidad al interior del país, el cual puede llegar a ser una dificultad transportar el cacao. Por otro lado, México tiene 117 puertos, donde cuenta con 22 puertos ubicados estratégicamente sobre el Océano Atlántico y Pacífico. Esto es una ventaja significativa teniendo en cuenta que Colombia es el único país del Sudamérica que cuenta con acceso a los dos océanos, por lo cual el transporte por medio de barco no será un problema. Además, México tiene la red más extensa de aeropuertos de América Latina, contando con 76 aeropuertos, 64 internacionales y 12 nacionales, lo que facilitará bastante el transporte de cacao, en especial todo lo relacionado con confitería, ya que requiere un transporte más rápido. En conclusión, gracias a la investigación realizada y los análisis planteados en este modelo PESTEL, se puede evidenciar cómo México es un destino potencialmente exitoso para la exportación de cacao. Además, cabe resaltar que como todo proceso pueden haber altos y bajos y pues mucho más a la hora de exportar un producto, pero la elaboración de planes de contingencia, la elaboración detallada y la elaboración de este análisis pueden ayudarnos a anticipar cualquier situación que se pueda presentar y con esto asegurar un modelo de negocios exitoso. Por último, el cacao es un producto demasiado versátil que se ha demostrado que es muy exitoso en México. Entonces es por esto que queremos invitarte a que te unas junto a mis socios a crear
crear esta empresa exportadora de cacao para aprovechar este maravilloso mercado.